Suscríbete a Pasión Informativa. Auspicia este video Parrilla al Gauchito, Juan Ramírez de Velasco, 1059. Vení a disfrutar. Vení a El Gauchito. Parrilla al Gauchito, el placer de comer. Muy buenos días, amigos de Pasión Informativa, Canal 8 de General Roca, Río Negro y Canal 9 de Neuquén. En esta ocasión estamos entrevistando a Marina Huerta, actriz de doblaje. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Has venido a Argentina en algunas ocasiones. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el país? ¿Qué te ha parecido Buenos Aires, la ciudad? Bueno, pues súper lindo, lleno de historia, por supuesto, con una arquitectura impresionante, la comida súper rica, la gente muy amable, muy bella, además, ¿no? Justamente. Bien, la verdad que me la he pasado súper contenta, súper a gusto y pues ya hace muchos años que fui, así es que espero poder ir pronto otra vez. Y además has tenido el placer de estar en, en el programa de Susana Jiménez. Sí, sí, la Gran- verdad que sí, una experiencia muy linda. Bueno, pues padre, ¿no? Inesperada, porque la verdad que no me la esperaba. Entonces, pues todo muy mágico, diría yo. La verdad, esa visita a Buenos Aires fue muy linda, en todos sentidos. Sentir el cariño de la gente. Fue hace muchísimos años, no había todo esto de las redes sociales y todas estas cosas que hay ahora. Y aún así, bueno, pues la gente quién sabe cómo hacía, pero averiguaba que yo estaba por allá y iban a verme, quién sabe cómo localizaron la dirección en donde yo estaba. O sea, fue, te digo, mágico en muchos sentidos. y Susana Jiménez en los 80, sí, actuaba, actuaba con dos cómicos muy importantes de aquí, Olmedo y Porcel. Ah, Allá ya. en México se han visto las películas de Olmedo y Porcel. Sí, sí, claro, también igual. Acuérdate que siempre, bueno, hemos sido países hermanos y tanto allá en Argentina veían materiales mexicanos, pues en México también, por supuesto, veíamos contenidos argentinos y a mí me gusta particularmente bastante, sobre todo las cosas actuales, más actuales que realizan allá me gustan mucho, tienen como un sentido diferente del ritmo en los proyectos, sobre todo los de comedia son súper buenos. Y ahora recientemente, por ejemplo, vi la serie esta del Encargado, que estupendamente bien interpretada, magistralmente, o sea, de verdad que desde el tema, ¿sabes? El tema diferente, ¿no? Muy cotidiano, porque además cuántos no hemos vivimos en edificios y tenemos esta figura de esta Sí. persona que se sabe nuestras vidas a fin de cuentas, ¿no? Y que le confiamos nuestras vidas también. Y me parece genial, me parece genial. Y esto es lo que me gusta realmente de los argentinos, esta otra mirada que tienen para hacer los contenidos. Y ves que dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, pero a fin de cuentas, pues lo nuevo y lo que uno agradece es esta forma distinta de contarte el cuento, ¿no? Que eso está muy bonito. Les aplaudo mucho eso. ¿Y cómo nació su pasión por la actuación? Pues fue algo que se fue dando poco a poco. Yo, pues realmente, digamos que cuando tenía como 13 años, que es cuando yo empiezo en la actuación propiamente, pues yo lo hacía como un hobby, como un entretenimiento, como un lugar en donde conocía a otros muchachos de mi edad, muchachas, ¿no? Tener amigos, relaciones. Y la verdad para mí era eso.
pero poco a poco se fue como metiendo, como que dije, es que aquí me siento muy a gusto, aquí me gusta, quiero seguir haciendo esto y fui creciendo y llega un momento en el que tienes que tomar decisiones en tu vida, aunque eres muy joven, y de pronto dije, no, pues yo quiero hacer esto, ya no quiero buscarle por otro lado, y es cuando decido, alrededor de los 20 años, a dedicarme a esto para toda mi vida. Y bueno, pues incluso recuerdo esa vez que conversé con mis papás y les dije, pues quiero ver si estoy en lo correcto o no, o sea, quiero intentarlo, quiero probarlo. Y total, si no, pues me regreso y ya termino de estudiar lo que estaba estudiando en la universidad en aquel entonces. Y ya haré mi vida de otra manera, pero por lo menos quiero intentarlo. Y afortunadamente, pues mis papás me apoyaron a regañadientes, porque pues obviamente no era bien visto en aquella época. Te estoy hablando hace 40 años, ¿no? Y pero bueno, pues no les quedó más remedio, o bueno, pues realmente dijeron, pues órale, pues hazlo. Y yo empecé a intentar hacerlo, a probar suerte, y pues con ello toda una carrera que seguramente ya sabrán que es complicada, que es muy empinada, que requiere de muchas cosas, mucha preparación, mucha disciplina, mucha constancia, y pues ya, y así he seguido hasta ahora. ¿Qué escuelas de doblaje hay allí en México? Lugar, eh, ¿en qué lugar eh, fue aprendiendo distintas cuestiones del doblaje? Pues yo estaba en una compañía de teatro y en la compañía había dos actores que participaban que también hacían doblaje. Y ahí es Sí. donde Ah, pues me empiezan a hablar de eso y ahí es cuando, bueno, más o menos como que yo incluso lo comenté con otros compañeros de otros lados, actores también, y me decían, no, doblaje no, porque ahí van todos los actores que son perdedores, o sea, que ya no la pudieron hacer en otras áreas, entonces se van al doblaje, entonces no te vayas al doblaje porque tú solita te vas a desmarcar de las otras oportunidades, ¿no? Pero pues yo dije, no, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. O sea, siempre he sido como muy llevada de por mal, como decimos aquí en México, ¿no? Me gustan las cosas complicadas y entonces pues fui al doblaje, fui a conocer, fui a ver y me pareció súper interesante. Y como muchas cosas en la vida, digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa y si no, pues lo peor que puede pasar es que me regrese a donde estaba y ya, ¿no? Y entonces así lo hice. Igualmente estos compañeros me dijeron, ¿sabes qué? Que hay una empresa que están dando clases, lo cual era muy raro porque en aquel entonces no, nadie daba clases de doblaje, ¿no? Y bueno, pues fui a las clases y de alguna manera los directores que estaban dando la clase, pues algo habrán visto en mí, porque pues me empezaron a llamar ya para trabajar. Entonces, durante algunos meses, pues yo, pues creo que mientras duraron las clases, yo iba a las clases el fin de semana, porque eran los sábados, y entre semana ya empezaba a trabajar con estos directores. Y así poco a poco, pues te vas metiendo, ¿no? Y así fue como empecé. y normalmente se empieza en el doblaje con papeles secundarios, papeles pequeños, ¿no? Como Soldado uno, Soldado 2. Sí, 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 o sea, empiezas Mm, con cosas muy pequeñitas, de hecho, empiezas con algo que llamamos ambientes, que es como varias personas juntas hablando para rellenar todos estos sonidos de en la calle, en una cafetería, en una oficina, ¿no? Y ahí, bueno, está bien empezar así porque realmente como que le vas perdiendo el miedo, ¿no? A la cabina, al micrófono, pues a todo esto, esta situación que es estar dentro de la cabina con el director y demás. Y poco a poco pues ya te van dando personajitos un poquito más grandes y sí. ¿no? Y el primer personaje así importante que le tocó, ¿cuál fue? Fue con el director Narciso Busquets, él me dio mis primeros fijos, tanto en animación, que fue una serie que se llamó Bombitas,
que ahí eran un tipo como ositos de peluche, una cosa así, muy, muy tipo cariñositos. eh, y salían un chorro de bombitas diferentes. Entonces me acuerdo que éramos como 5 actores y entre esos 5 nos dividíamos todas las bombitas que salían. Entonces fue una super escuela eso para todos nosotros, porque además, curiosamente, éramos como nuevos todos, ¿no? Entonces, o sea, íbamos empezando todos los que estábamos en esa serie y fue maravilloso, la verdad, una gran escuela que nos dio Narciso Busquets. Y en live action, o sea, con actores de carne y hueso, también él me la dio y era una serie que se llamó Las Nuevas Aventuras del Investigador Submarino. Y ahí yo hacía a la hija del investigador submarino, que era Ronelli, que fue muy famoso cuando yo era chica porque hizo Tarzán, la serie Tarzán. Entonces era el regreso de Ronelli a la televisión con otra serie, pero ahora en lugar de la selva, pues era el mar. Y yo hice a su hija, entonces pues estuvo bien, la verdad no me acuerdo cuántos capítulos fueron, si fue una temporada o dos, no lo recuerdo, pero bueno, ese fue mi primer fijo de live action y se los debo a Narciso Busquets los dos. ¿Y cómo es el momento del casting? ¿Qué le recomendarías a otros actores para esa cuestión, para los castings? Bueno, tienes que estar dentro del medio. Es muy difícil, creo, incluso ahora, que si no estás en el medio del doblaje, te consideren para un casting. O sea, los castings y todo se hacen con los actores que pertenecen ya a la disciplina. Entonces, si de alguna manera tienes la inquietud de hacer doblaje, busca entrar ya al grupo de los actores que hacen doblaje. Y esto quiere decir hacer todo tipo de personajes, grandes, chicos, medianos, formar parte de los equipos de trabajo de varios directores, me imagino que en todas partes será igual. Entonces eso tienes que hacer porque difícilmente ahora empiezan a llamar a los influencers y estas cosas, que me parece que es un error garrafal, pero bueno, o sea, pero esas ya son como que otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero para poder hacer un buen trabajo, pues tienes que conocer la disciplina, tienes que saber de qué se trata, porque aunque parece que es muy sencillo, tiene su chiste. Y si no lo conoces, si no conoces la disciplina, cuando la empiezas a hacer pueden suceder dos cosas. O eres súper afortunado y resulta que se te da muy sencillo, muy fácil y lo haces muy bien, o te das cuenta que no sabes nada y entonces se genera una enorme presión en ti de tal suerte que tú trabajas muy incómodo porque te estás dando cuenta que no conoces la disciplina, que no conoces la mecánica de cómo debe realizarse y desgraciadamente pues tu trabajo no brilla lo que debería brillar por el desconocimiento de la disciplina. Y ahora con la inteligencia artificial hay gente que va usando voces de otras personas y para que nos digan cosas. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Ves como una amenaza esta cuestión? No, yo siento que la inteligencia artificial es una gran herramienta, o sea, es una maravillosa herramienta y habrá, por supuesto, muchas cosas que sí eventualmente vaya a sustituir a ciertos profesionales de la voz, por ejemplo, los locutores. Yo creo que la disciplina que está más amenazada así ya de inmediato, pues son los locutores, porque pues realmente si logras tener una inteligencia artificial que tenga una voz adecuada y de alguna forma el tono que te sale de la inteligencia artificial te funciona para anunciar tu producto, pues ya estás, ¿no? O para conducir un podcast o qué sé yo, o sea, pues ya no necesitas más nada, porque únicamente necesitas una voz adecuada y que tenga buena dicción y tal, y pues que tenga un tono amable, digamos, ¿no? Entonces eso pues ya la inteligencia artificial lo puede hacer. Como siempre, mira, siempre ha habido un chorro de cosas que los profesionales de la voz no hacemos. O sea, lo hemos visto, infinidad de documentales o de cosas que los hacen los mismos realizadores, la voz, o sea, no contratan a alguien profesional para hacerlo.
Ahora ya no lo van a hacer ellos, sino van a meterlo en una inteligencia artificial y bueno, pero eso de todos modos era un material que no hacíamos los profesionales de la voz. No sé si me estoy explicando. O sea, de todos Sí. modos no lo hacíamos, ¿no? Entonces, pues no se pierde nada si de todos modos no lo has tenido. En cuanto al doblaje, creo yo que todavía le va a tardar un poco porque el doblaje requiere, o esto que es la reinterpretación de un Sí, personaje, requiere de muchas otras cosas que no es solo una voz sincrónica. sí. La emoción, Entonces, sí, eso claro, sí. claro, y eso todavía la inteligencia artificial no está tan desarrollada, todavía. Claro que para allá están intentando llevarlo, pero bueno, todavía en este momento no. Y a fin de cuentas, creo que como otras disciplinas artísticas, va a haber gente que siempre busque lo realizado por humanos, vamos a llamarle así, ¿no? Por profesionales, por humanos, es como la fotografía o tal, pues parece muy sencillo y más hoy día que pues todo mundo tiene una super cámara en sus celulares, pero no todo mundo sabe qué hacer con esa super cámara, Sí. ¿no? Y entonces ahí es cuando pues el talento humano y esta sensibilidad del encuadre y de tal, bueno, pues lo va a hacer, lo va a tomar. Y aunque tú pudieras tener una maravillosa imagen por inteligencia artificial, pues siempre aplaudirás y valorarás pues el que lo Sí, haya hecho un humano, ¿no? concuerdo. Y cuando ve este Mm, personaje amarillo, el que le ha dado voz, ajá. ¿qué siente cuando ve a ese personaje? Uy, pues muy lindo, porque la verdad sí ha sido un personaje que me ha acompañado muchos años de mi vida, al que le debo muchísimas cosas lindas, la mayoría, ¿no? Por supuesto, también cosas no tan lindas, pero la mayoría de ellas muy, muy lindas, que pues que te llenan el corazón siempre, te llenan el espíritu, ¿no? El saber que de alguna forma el trabajo que yo hice hace muchos años, o el que hice hace tres, o el que hice hace 20, pues ha llegado al corazón de otros, lo recuerdan, se saben los diálogos de memoria, ¿no? Y sobre todo allá en Argentina, bueno, siempre fue un suceso, ¿no? Impresionante, entonces, pues es un motivo de orgullo y de agradecimiento infinito. Y hay algunos chistes que se van adaptando, ¿no? Que se van adaptando para, sí, para Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, la labor que hacemos en general en el doblaje es esto, tropicalizar los contenidos. Y entonces, pues gran parte de la labor es compartida, un poco el traductor, un poco el director y un poco el elenco que vamos conformando, pues lo que ya ustedes ven al aire finalmente, ¿no? Y hace poco falleció Nancy Mackenzie, que fue Ujú. la primera voz de Marge en Latinoamérica. ¿Cómo fue eh, cuando en su momento reemplazaste a Nancy Mackenzie? Eh, Bueno, la verdad fue incómodo, era una situación que tenía un tinte más sindicalista y laboral que otra cosa, y bueno, pues desgraciadamente ellos en su momento dejaron de prestarle la voz a los personajes, se negaron a trabajar, entonces, bueno, pues el cliente pues tiene que recibir su material doblado. eh, y bueno, pues se hicieron pruebas de voces para buscar a quienes lo suplieran. Y, y bueno, resulta que me quedo yo con el personaje y fue complicado, fue difícil, la verdad, porque bueno, yo con Nancy siempre me llevé súper bien, fuimos, pues no te puedo decir que íntimas amigas, pero sí compañeras entrañables y yo sí le guardaba muchísimo cariño y respeto, por supuesto. Y para mí fue complicado. Claro que los profesionales de la voz entendemos que esto es algo que puede pasar porque sabemos también que nada es de nadie, ¿sabes? O sea, entonces hoy lo tienes y mañana por cualquier razón que se le ocurra al cliente o cualquiera de este tipo de razones, pues puede llegar y puede ser que ya no tengas el personaje. Entonces, siempre estamos de alguna manera
preparados para eso, aunque pues no siempre es agradable, ¿no? O sea, no siempre es lindo, pero así fue. Al principio me costó un poco de trabajo, sobre todo hacer la diferencia entre Bart y March, pero bueno, ya a base de mucha práctica y de pues de tener que resolver la situación, pues ya lo logré hacer meses después. Y ya, o sea, ya pude hacer a March sin que me lastimara, porque al principio me lastimaba para hacerla. Y se parecían mucho las voces de Bart y March no encontraba dónde colocarla hasta que, bueno, finalmente ya pude colocarla y logré hacer esta diferenciación entre uno y el otro, ¿no? Y, y allá en México está trabajando en el doblaje Sebastián Yapur, que es de Ujú. aquí, que creo que sí, en la provincia de Jujuy había nacido Sebastián Yapur. Eh, sí. ¿Cómo es trabajar con Sebastián, con Yapur? Maravilloso. Yo a Sebastián lo quiero mucho. Este, pues prácticamente desde que llegó a México empezamos a trabajar juntos. Trabajó muchísimo en mi compañía, muchísimo. Y bueno, de las últimas cosas que hicimos, por supuesto, fue El Chavo Animado, que me acuerdo mucho que estábamos haciendo las pruebas para El Chavo Animado y entonces entra Sebastián a saludarnos y ve que se trata del Chavo. Yo a él lo tenía contemplado para Girafales y me dijo, déjame hacer a Kiko. Y yo, ay, ¿cómo crees que va a hacer a Kiko? Me dice, no, por favor, déjame hacer a Kiko. Y yo, pero ¿cómo? Y entonces ya nos cuenta esta historia que seguramente ya saben que él, bueno, desde chiquito, pues sí, le encantaba Kiko y pensaba que él, bueno, decía que él era Kiko y tenía el trajecito y tenía, o sea, todo, o sea, tenía una fijación con Kiko impresionante de tal suerte que pues lo tenía súper montado y bueno, por supuesto que hizo la prueba y mira, se quedó, o sea, fue seleccionado porque la selección de las voces del Chavo Animado, pues no la hicimos nosotros, la hizo el cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí fue como muy lindo eso. No, muy bien, yo a Sebastián lo quiero muchísimo. Hace mucho tiempo que no lo veo en persona, pero estamos en contacto por las redes sociales y la verdad yo siento que también él me estima bastante y pues es una linda relación. Su esposa, su nena, o sea, todo muy, muy bien. Y actualmente estás dando clases de doblaje, ¿no? ¿Cómo te llevas con la docencia? Bien, ya tengo varios años dando clases y a partir de la pandemia, bueno, antes daba las clases presenciales o en algunas convenciones y esto, daba algún tallerín ahí sí rápido, pero a partir de la pandemia, pues fíjate que las doy todas en línea y me ha funcionado bastante bien. Entonces, pues ahí cualquiera que esté interesado, búsquenme en www.marinahuerta.com y ahí para poder dar clases tengo pues varias modalidades, ¿no? De la clase que doy. Mis clases son más bien como talleres intensivos. Por un lado porque yo estoy ocupada y tampoco me gusta así como postergar mucho las clases. Y por el otro, pues porque también entiendo que los alumnos pues tienen ocupaciones y tienen cosas. Entonces mis clases no son así de un año, sino son 8 sesiones intensivas. Así es que son un poco más prácticas, ¿no? Y para ir como finalizando, eh, ¿qué te ha dado la profesión? Todo, o sea, la verdad sí, por supuesto que me considero una persona muy privilegiada porque desde cuando tenía 20 años que decidí ver si la hacía en esto y si funcionaba, pues a partir de ese momento siempre he vivido del doblaje, siempre he podido pues sacar adelante a mi familia, ¿no? Con estirones o jalones, porque bueno, la profesión o la disciplina de la actuación es muy azarosa, no sabes realmente, no tienes nada seguro, vamos a llamarle así, pero bueno, con un poco de disciplina, constancia y profesionalismo, pues vas logrando avanzar día a día, ¿no? Como los alcohólicos solo por hoy. Y bueno, pues queriendo que no, bueno, pues he podido sacar adelante a mi familia, pues hemos, vaya, como estado bien realmente, ¿no? O sea, no con grandes lujos, pero tampoco con grandes carencias. Realizar proyectos pues maravillosos, ¿no? En donde pues tienes la oportunidad de encarnar
muchos personajes diferentes a lo largo de los días, de los meses y de los años. Son tantos que la verdad no llevo la cuenta. Yo no sé qué haría sin mis fans adorados que ponen todo en wiki doblaje porque yo no sabría ni qué he hecho. Y pues es muy padre, la verdad que, ¿qué te puedo decir? La disciplina me ha dado todo, todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo prospectar a tener. Estoy pues muy agradecida con la vida, por supuesto, por eso. Y pues con la gente más que nada, ¿no? Con la gente que sigue tu carrera, que te apoya, que te quiere, que te da infinidad de muestras de cariño, de admiración, de aprecio. Y pues eso no lo pagas con nada, finalmente, ¿no? ¿Y te gustaría regresar acá a Buenos Aires nuevamente de visita? ¿No? Claro que sí, me encantaría, me fascinaría poder estar otra vez con toda esa gente linda, querida. Tengo grandes compañeros de trabajo, colegas y bueno, fans por supuesto allá en Argentina. Pues yo encantadísima de poder estar allá otra vez. Y algo que quiera decir para finalizarle a la gente. Pues nada, pues muchísimas gracias por seguir mi carrera desde hace tantos años, por estar siempre presente, por mandarme siempre buenas vibras, corazoncitos, nada, pues encantada de poder estar en contacto con todos ustedes una vez más. Y pues nada, pues ahí nos vemos en la vida, ¿no? Mientras Dios nos preste la oportunidad de estar aquí, pues, y que yo pueda seguir haciendo esto, pues lo haré, por supuesto. Tengan la seguridad, como siempre, con cariño, con dedicación, con profesionalismo, y pues ahí estamos, ¿no? Muchísimas gracias. Y puede enviarle a la audiencia, a la gente, algún saludo con la voz de algún personaje. Claro que sí, viejos, este es un ay caramba con muchísimo cariño para todos ustedes y que se sepan que los re que te quiero muchísimo. ¡Ay caramba! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.